Bueno, mis amados, la pandemia definitivamente nos ha mostrado a toda la humanidad lo frágiles que somos, lo pasajeros que somos. Eh, un amigo me contaba de una estadística alarmante de la cantidad de pastores que murieron en América Latina y las personas que uno no podía pensar, no imaginar que ya no estuvieron aquí, ya se fueron. Bueno, la vida es muy efímera, somos fugaces. He estado meditando en un texto en Isaías 40 y el título de esta reflexión es el antídoto para la efemeridad de la vida. Eh, ¿Cómo logramos nosotros mantenernos, perpetuarnos? ¿Cómo logramos mantenernos ante lo efímeros que somos y lo pasajeros que somos? Entonces el Señor en Isaías 40 es una porción hermosa para meditar de Isaías 40. El versículo 6 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente la voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá: ve aquí el Dios vuestro. El profeta, el Señor, en un tiempo de preexilio donde viene destrucción, caída y destrucción del templo y todo lo caos que se avecina, el Señor le dice al profeta que le grite al pueblo y que le recuerde que somos efímeros, que somos como hierba, que somos como la flor del campo. Y tiene que gritarnos porque nosotros tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar que somos tan pasajeros, que somos tan efímeros, y especialmente cuando estamos experimentando la flor de la juventud y de la vida, especialmente cuando estamos en una posición de poder y olvidamos que el viento puede pasar y ya no estamos ahí. Cuando vemos estos grandes imperios y con tanto poder y con las armas y con la prepotencia, y ellos olvidan y piensan que ellos van a perpetuarse por la eternidad y olvidan de que son pasajeros, de que hoy están y mañana no están. Cuando el Señor le habla al profeta que Jerusalén va a ser destruida, que van a ir al exilio, que la gloria del templo va a ser destruida, eso parecía imposible pensarlo. Eso no cabía en la mente de nadie. Y así como el Señor le profetizó en su tiempo aquí en la tierra que esa gloria del templo iba a ser destruida, pues a muchos no se les cruzó por la cabeza que podía ser destruido, porque era una gloria de construcción, de ingeniería, era algo majestuoso. Y el Señor le dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando uno ve una flor y uno ve una rosa y la entrega y la comparte a la persona que uno ama, o uno lleva unas flores a la casa, a uno no se le cruza por la mente que esa flor tan hermosa, tan llena de vida y de vitalidad, se pueda marchitar en una cuestión de 1 o 2 días, que quede horrible, que quede fea, que quede sin vida. Y uno dice: pero ¿cómo es posible?
Entonces el Señor nos compara a nosotros con esa hierba que hoy se ve verdecita y se ve tan vital, y la flor, pero dice, pasa el viento y sopla en ella y ya se acaba. Quizás hoy tú seas esa flor llena de vitalidad, de fuerza, tiene vida, tiene sueños, tiene anhelos, tiene un poder económico y, y sienta que la vida la tiene bajo control, porque usted hace ejercicio, porque usted toma buenas vitaminas, porque usted se mantiene muy fuerte y usted dice, bueno, yo voy a durar mucho porque tengo mucha vida y tengo mucha fuerza y tengo mucha salud, no me duele nada. Pero nadie se le cruza por la cabeza que nos puede llegar una enfermedad, un diagnóstico de un momento a otro y nos deterioramos, nos enfermamos, perdemos lo que tenemos, podemos quedar arruinados o muertos. Y ver un muerto es ver una flor marchita. Se acabó completamente todo. De la noche a la mañana podemos quedar en nada. Esa es la realidad de la vida. Uno no quisiera hablar de esos temas porque estos no son temas positivistas, no son temas de fe, estos no son temas que, pastor, ¿usted por qué me va a hablar de eso? ¿Por qué me va a recordar esto? Pero como a nosotros se nos tiende a olvidar, por eso el profeta dice, grítale, el Señor le dice al profeta, grítale al pueblo y recuérdales eso. Recuérdales que son pasajeros, que son humanos, que somos como la hierba y como la flor. ¿De dónde comenzó toda esta decadencia para nosotros? ¿Por qué nos deterioramos y nos volvemos como flores marchitas? Bueno, todo eso arrancó desde el jardín. Cuando entró la muerte en el ser humano, en el cuerpo mismo, en el alma misma, el hombre se empezó a deteriorar y a morir desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Por eso desde que nacemos empezamos a morir. Cada día es un día menos que nos queda. El promedio de la vida se nos acortó. Cada día duramos menos y cuando uno ya escucha que una persona tiene 80 años, a uno le parece eso increíble. Cuando en los tiempos de antiguos como Matusalén y toda esta gente duraba tantos años, pero por causa del pecado el Señor fue acortando los días y ya en la época del diluvio el Señor dijo se van a acortar los días a 120. Y ya para la época de Moisés escribe el Salmo 90 y dice ya el promedio va a ser entre 70 y 80 años. Entonces el pecado nos deterioró, nos vino la muerte, vino el deterioro del cuerpo y del alma del ser humano. Pero también las enfermedades nos aniquilan, los vicios, las personas que tienen problemas acumulados en su vida, los rencores, los resentimientos, los odios es como tomar veneno que va matando lentamente a una persona. Las personas que tienen situaciones de pecado, situaciones no confesadas, relaciones deterioradas, consume la vida de una persona. Se le acortan los días, se le acorta la salud. Cuando la persona no está en paz con Dios y con su prójimo, viene un deterioro en la salud. Note lo que el salmista experimentó cuando él no confesó su pecado, cuando él guardó, cuando él no arregló sus asuntos con Dios. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero él habla de su experiencia personal. Dice, mientras callé, me guardé mi pecado, no lo confesé. Dice, se envejecieron mis huesos. Físicamente se deterioró, su salud se deterioró. En mi gemir todo el día vi un problema de angustia del alma existencial, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, vino la culpa, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La vida, la vitalidad, la fuerza se nos acaba cuando tenemos asuntos no arreglados, asuntos no tratados con Dios y con el prójimo. También nos deterioran aquellas enfermedades tenaces que aparecen, un cáncer, cómo consume y deteriora un cuerpo, cómo quedan las personas que son azotadas por esta plaga tan terrible. Y esa es la vida. Los malos hábitos también nos acaban, el alcohol, el cigarrillo, las drogas, el placer desordenado, todo eso es acabar los días, es acabar con la fuerza, es acabar con la salud. Y uno ve los muchachos en las calles tan jóvenes, pero drogados, y uno dice, parece que tuviera 70 años ya. Su rostro, su cuerpo están completamente acabados y deteriorados. Pero el joven piensa que como tiene fuerza y vitalidad, puede hacer con lo que quiera con su cuerpo, pero con los años se nos pasa la cuenta de cobro y la vida se acorta y se acaba todo. Entonces el Señor por eso dice, nos recuerda, mira, el ser humano, aunque tú lo veas hoy lleno de gloria y lo veas con vitalidad y usted diga, mira, este tipo es poderosísimo, es un impío, es un pagano, es un hombre que hace injusticias y hace maldad, y mira lo lleno de vitalidad que tiene, de dinero, de fuerza. El Señor dice en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Dice, eso dura muy poquito, esa gloria dura muy poquito, esa fuerza, ese poderío que tiene, esa arrogancia, esa altivez, eso que ha acumulado, ese poderío económico que ha acumulado, todo eso se va rapidito. Dineros mal habidos, tantas cosas que se han hecho malas, eso se va y se secan. Entonces, mis queridos hermanos, esta es una radiografía de lo que somos. Eso es lo que el Señor le recuerda a la nación. Mire, viene destrucción, esto se va a acabar, la gloria del templo se va a acabar y todo esto se va a quedar arrasado. Y esa es la realidad de los tiempos finales, de lo que estamos nosotros viviendo. Y hacia dónde va la tierra y hacia dónde va la humanidad. A una decadencia, a una hecatombe total. Los imperios que hay ahora no van a permanecer para siempre, porque así como el imperio romano en aquella época parecía imposible que ese imperio cayera, cayó el imperio romano, cayó Alemania con toda la prepotencia de un Hitler y quedó arrasado y destruido. Entonces, ¿qué propone el Señor para mantenernos frescos, para mantenernos con vida y con vitalidad? Entonces, el Señor nos propone algo y nos dice, súbete al monte y dígales a ellos, que me miren a mí, que la hierba se va a secar, la flor se va a caer, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuál es el antídoto que el Señor nos propone? Él dice, mire, no invierta la vida buscando lo temporal, lo terrenal, no corra detrás del viento como Eclesiastés habla, no se afane por guardar y acumular y por perpetuar su vida. Invierta tiempo en buscando lo eterno, lo que trasciende,
invierta tiempo en la palabra del Señor, que es eterna. Si así como los jóvenes invierten tanto tiempo en un gimnasio para mantener la vitalidad y la fuerza en su cuerpo, invirtieran tiempo recibiendo las vitaminas, la fuerza y todo lo que tiene la palabra, sería distinta la vida. Porque la palabra es eterna, no se marchita. La palabra se mantiene vigente. La palabra es un agente vivo que al yo recibirla, renueva mis neuronas, renueva mi mente, renueva mi ser, renueva mi alma. La palabra es creadora, es la palabra creadora del Génesis, que dice sea, hágase, trae vida donde hay muerte. La palabra regenera el ser humano. Yo creo que si nosotros recibiéramos esa palabra diariamente, como dice aquí en Isaías 55, la recibiéramos así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en lo que yo la envié. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué es la palabra? La palabra es como ese rocío del cielo, que a esa flor y a esa hierba la mantiene con vitalidad, la mantiene irrigada. Si nuestras vidas y nuestros hogares se convirtieran en jardines, donde el jardinero del cielo viene y refresca y riega las plantas y riega las flores con la palabra de vida, esa palabra nos mantiene con vitalidad, nos mantiene con fuerza, nos renueva la mente, el corazón. La palabra sana, porque la palabra tiene la capacidad de entrar como bisturí, como espadas filos y sanarnos internamente. La palabra renueva la mente del ser humano y lo lleva a vivir en un estado de fe, de esperanza, de cielos abiertos. La palabra es la fuerza que necesita el soldado para el combate diario. Por eso el Señor dice que el justo vive por la fe, combate diariamente en la fe. Esa palabra nos inyecta la fe para salir y no encerrarnos en el mundo de la depresión, de la tristeza, de la oscuridad. Y nos lleva a vivir cada día confiados en las promesas del Señor. La palabra da fuerza, dice Isaías 40, Él da fuerza al cansado, que son los versículos que siguen adelante, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La palabra tiene la capacidad entonces también de darnos vida y vida abundante y vida eterna. Por eso la palabra es el antídoto para que esa flor no se muera eternamente. A esa flor el Señor, que normalmente un día vamos a morir, pero esa flor va a cobrar nuevamente vida. Va a cobrar nuevamente vida al recibir la voz del Señor nuevamente. Dice que cuando escuchemos la voz, los que están en los sepulcros van a resucitar. La vitalidad de la vida, de la fuerza de la palabra. Solo su voz nos trae vida. Por eso el Señor le dijo a María y a Marta que el que creyera en Él no moriría para siempre. Y ese es el gran antídoto ante la muerte, ante el deterioro de la vida. Sin el Señor la vida no tiene sentido, no tiene esperanza. Porque de todas maneras vamos a morir, de todas maneras nos vienen las enfermedades, de todas maneras un día vamos a terminar. Pero ¿qué sentido tiene vivir la vida sin un propósito, sin una fe, sin una esperanza, si la vida termina todo con la muerte y ahí todo se acabó? Mientras estemos vivos, la fe nos sostiene. Y le creemos en los milagros al Señor, creemos en el poder sobrenatural de Dios para levantarnos. Un amigo me estaba contando de su hermano, pregunté por él,
y él me decía, mi hermano se sanó del cáncer de hígado. Digo, ¿y cómo pasó? Dijo, pastor, un día usted oró por mi hermano, le mandó un audio cuando estaba muy mal y, y ese hombre recuperó la esperanza, recuperó la fe y en medio de todo lo que vivía, del deterioro de su cuerpo y de su salud, no perdió la fe. Siempre adoró, siempre creyó y se mantuvo en espíritu de lucha y de combate. Y hoy está sano, está libre de ese cáncer. Y puede ser que hoy decida el Señor extenderte una gracia, una misericordia, no la extienda a usted, a mí, y esa fe nos mantiene vivos. Como puede ser que ya es la hora de irnos, pero no termina la flor marchita y pisoteada. Vamos a resucitar con el Señor y vamos a tener la vida que Él nos ha prometido en Cristo Jesús. A mí me fascina lo que dice Corintios, que es normal que este cuerpo pues se nos deteriore a todos nosotros y lleguen los años y bueno, nos tenemos un día que ir como todos los seres humanos, pero Pablo dice que aunque este cuerpo se deteriora, no obstante, el interno se renueva cada día. Cada día nosotros vivimos esa renovación por la palabra. La fe nos renueva todos los días y el Señor nos mantiene con la fuerza y la vitalidad. Para que usted lo encuentre después, está en 2 Corintios 4, dice, por tanto, 4:16, por tanto no desmayamos, antes aunque ese nuestro hombre exterior se va desgastando. Es normal el desgaste de la vida, pero dice, el interior no obstante se renueva día a día. ¿Y cómo lo renovamos? Lo renovamos con la palabra, lo renovamos con nuestra vida de oración, lo renovamos con nuestro encuentro con Dios diario. Eso es ir al jardinero para que le eche agua a la rosa, para que se mantenga con vitalidad. Yo no conozco una persona que ame al Señor, que ame la palabra, que viva una vida en paz, en comunión con Dios, que su vida sea marchita, que su vida sea triste, que su vida sea deprimida, encerrado, sin esperanza y hundido. Estas personas que yo he conocido, tengo unos amigos que tienen más de 87 años y son todos los días postrados en la palabra, recibiendo la unción y la presencia de Dios. Y uno se les ve, es normal que tienen sus deterioros y sus crisis de fe, de crisis de salud, pero se les mantiene, se les ve renovados, se les ve con vitalidad, se les ve con frescura, con fuerza. No son flores marchitas, pisoteadas. Yo le pregunto a usted que me escucha, ¿de dónde viene su fuerza? ¿De dónde viene su vitalidad? ¿Qué te sostiene? ¿Qué te sostiene? Ojalá lo que te sustente y te siga sustentando en los años que Dios tenga para su vida aquí en la tierra sea la palabra. El hombre que medita su palabra día y noche será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 92, el que está plantado en la casa de Jehová, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. He ahí la propuesta de Dios ante lo efímeros que somos. Entonces el Señor nos dice, no invierta tu vida buscando lo que no aprovecha, lo que no te alimenta, lo que no te renueva, lo que no te da vida. No invierta la vida corriendo detrás del viento, que se cansa y se postra. Los jóvenes se cansan y se postran por la droga, por el alcohol, por el sexo desordenado, por el caos de vida en que viven. Y la vida se les va, se les acortan los días, vienen las enfermedades. No viva la vida así, porque Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En cualquier área de su vida donde usted sienta que está marchitando, su matrimonio, está marchitando su economía, está marchitando su salud, vaya a la fuente de la vida, recurra al Señor, póstrese, reciba esa palabra, aférrese a sus promesas, reciba la unción y el poder que viene del Espíritu Santo para que te mantenga con vitalidad, con fe, con esperanza, con sentido de lucha todos los días. La vida y la fuerza viene del Señor. Yo, cuando estoy en momentos que no doy más, cansado del camino, recibo esa palabra que me inyecta vida, que me inyecta fe, que me da deseo de seguir luchando y caminando y combatiendo cada día. Que la voz del profeta hoy sea una voz que escuches, que el Señor nos tiene que gritar y nos tiene que decir: haga un alto en el camino. ¿Estás corriendo detrás de qué? ¿Invirtiendo tu vida en qué? ¿Estás deteriorando tu salud? ¿Estás deteriorando tu vida y tus días? Corriendo detrás de lo que no aprovecha, de lo que no tiene sentido, de lo que no vale. Aproveche la palabra. Ve al Dios nuestro. Aquí está. Ve al Dios vuestro, le dijo el Señor a través del profeta. Abracemos lo eterno. Abracemos al Señor. Abracemos la vida. Bendito sea el Señor que nos da su palabra, que nos da su fuerza, que nos da su espíritu para seguir luchando cada día. Padre, yo oro por tus hijos que han escuchado esta palabra. Señor, no sé quién está ahí marchitando su salud, su vida, su esperanza, su fe. Te pido que esta palabra les renueve, les inyecte vida, les inyecte fe, les levante a combatir, a luchar y a creer a tu palabra y a tus promesas. Te pido, Señor, que nos renueve en el ser interior por el Espíritu, que renueve nuestra fe, que nos sane, que nos restaure, nos bendiga y nos levante cada día, Señor, para seguir luchando aquí en la tierra. Que podamos mantenernos, Señor, nuestros hogares y nuestras vidas como jardines frescos, irrigados por la presencia del Espíritu Santo y por tu palabra. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.